Buenos días, mi nombre es Carol Cardona y a mí me correspondió el paper número 4 titulado Reciclaje de cenizas de bagazo de caña de azúcar sin tratar y desechos industriales para la preparación de ladrillos resistentes, ligeros y ecológicos. La explotación extensiva de bancos de arcilla ha generado un déficit en este material. Dada esta situación y considerando que la composición química de algunos residuos industriales es similar a la composición química de la arcilla, se ha estudiado las ventajas de reemplazar un porcentaje de este material por residuos industriales y se ha comprobado que esto ayuda a disminuir la densidad del material, cosa que resulta de gran ventaja sobre todo en estructuras expuestas a sismo. Pero de igual forma se ha notado que esto afecta negativamente las propiedades mecánicas finales del material. Este problema se ha venido trabajando en otros estudios a través de la presencia de cuarzo. En este estudio se va a ver la posibilidad de reemplazar por otros tipos de residuos aparte del bagazo de caña, como por ejemplo el humo de sílice y las cenizas volantes. Bueno, como les mencioné anteriormente, los materiales a tratar en este artículo serán las cenizas volantes, las cenizas de bagazo de caña de azúcar sin tratar, el humo de sílice y el principal componente que es la arcilla. El experimento se llevó a cabo mediante dos fases. En la primera fase se realizaron 4 muestras, donde una era la muestra de control, que era solo con arcilla. Las otras 3 muestras son combinaciones binarias entre la arcilla y las cenizas de bagazo de caña de azúcar, el humo de sílice y las cenizas volantes, respectivamente. Y en la segunda fase se realizaron 4 muestras donde fueron combinaciones de la arcilla con los 3 otros ingredientes en distintos porcentajes, como se puede observar en la tabla 3. A estos materiales se les realizó distintas pruebas donde se midió las propiedades plásticas en estado fresco y las propiedades mecánicas y la durabilidad en estado endurecido. Con las mezclas realizadas anteriormente se llevó a cabo la fabricación de 20 ladrillos para la mezcla binaria y 45 ladrillos para la mezcla ternaria. Estos ladrillos contaban con unas dimensiones de 140 por 70 por 25 milímetros. De igual forma, los ladrillos realizados para la mezcla binaria se llevaron a una cocción de 900 y 1000 grados centígrados, mientras que los ladrillos hechos para la mezcla ternaria se llevaron a estas dos temperaturas más una de 1100 grados centígrados. De igual forma, en la figura 4 podemos ver el proceso que se llevó a cabo con estos ladrillos. En la figura A y B podemos observar que los ladrillos fueron secados a una temperatura ambiente para luego ser llevados al horno, que es el proceso de la figura C, y en la figura D podemos ver ya su almacenamiento en un lugar seco para luego ser llevados a prueba. En cuanto a los resultados obtenidos para las muestras binarias, podemos observar en la tabla 5 lo competente a plasticidad y a retracción lineal por secado. Podemos ver que las muestras combinadas con humo de sílice y con cenizas volantes no muestran gran cambio respecto a la muestra de control respecto a plasticidad, mientras que las cenizas de bagazo de caña de azúcar se muestran una reducción, demostrando que se puede comportar como un material no plástico. Respecto a la retracción lineal por secado, vemos que sí, en las 3 combinaciones se obtuvo una reducción, demostrando que se pueden comportar, que tienen una mejor estabilidad volumétrica. Y en cuanto a densidad y porosidad, vemos que se presenta una menor densidad respecto a la muestra de control en los dos casos. No son muchos los cambios respecto a la temperatura de 900 o de 1000 grados, mientras que la porosidad sí tiene un aumento respecto a la muestra de control también en los dos casos. Entonces estamos obteniendo ladrillos más ligeros, con menor densidad, pero con mayor porosidad. También se midió la absorción al agua, clasificándola según la norma ASTM C62, según su resistencia a la intemperie.
Se obtuvo que la única muestra con una resistencia moderada a la intemperie es la que contiene humo de sílice. Las otras presentaron una resistencia insignificante a la intemperie. En cuanto a la resistencia a la compresión y la resistencia a la flexión, podemos ver que presentaron unos comportamientos similares. Las muestras que contenían cenizas de bagazo de caña de azúcar mostraron una disminución en la resistencia y las que contenían cenizas volantes mostraron un aumento en los dos casos, mientras que las muestras que contenían humo de sílice presentaron un comportamiento similar a la muestra de control. Respecto a los resultados de las muestras binarias, podemos observar que en cuanto a la plasticidad no se observaron grandes cambios en comparación a la muestra de control, mientras que en la retracción lineal de secado sí se produjo una reducción al igual que en las muestras binarias. Y en la densidad aparente y la porosidad vemos el mismo patrón de las muestras binarias, menores densidades, mayores porosidades respecto a la muestra de control, pero vemos un cambio a la temperatura de 1100 grados centígrados, que aumentó la densidad respecto a las otras dos temperaturas. Y para la medición de la absorción de agua se tuvo una absorción promedio de 13,90% y la que mayor absorción tuvo fue la de las cenizas volantes con una absorción del 38%. En cuanto a la resistencia a la compresión y a la flexión, se observa que en los dos casos se afecta negativamente cuando el porcentaje de cenizas de bagazo de caña de azúcar se aumenta del 20 al 40%. Finalmente se puede concluir, primero, que la adición de cenizas de bagazo de caña de azúcar en las muestras binarias afectó negativamente su resistencia a la compresión y su módulo de rotura. Segundo, que la adición de residuos industriales logró la creación de ladrillos más ligeros con menor densidad pero con mayor porosidad. Tercero, en las muestras ternarias vimos que la combinación de cenizas de bagazo de caña de azúcar con cenizas volantes afectó negativamente la resistencia a la compresión, mientras que cuando se combinó con humo de sílice la afectó positivamente. Y estas dos combinaciones afectaron positivamente la resistencia a la flexión, pero cuando se cambiaba el porcentaje de bagazo de caña de azúcar del 20 al 40% se afectaba negativamente. Y ya para finalizar, se puede concluir que los ladrillos hechos con la mezcla del 70% de arcilla, 20% de cenizas de bagazo de caña de azúcar y 10% de humo de sílice, cocidos a 1100 grados de temperatura, tuvo un aumento en la resistencia a la compresión del 2%, en la resistencia a la flexión del 84% y son 7% más ligeros y además de esto están disminuyendo el uso de arcilla en un 30%. Y ya, muchas gracias por su atención.